Yo creo lo mismo que la fe de Diego, comparto, de que Dios nos va a hablar, nos va a traer revelación, porque hemos estado orando por estos días y porque la necesitamos desesperadamente. Me salgo de la vaina cuando él habla del uso del tiempo, porque es un tema que me apasiona personalmente. No sé lo que vas a decir, pero ya me predicaste antes medio sermón, así que yo puedo predicarte un poquito. Pero todos tenemos 24 horas. Desde Adán y Eva hasta nosotros, todos tenemos 24 horas. No es verdad que no tenemos tiempo. Lo que tenemos son prioridades. Invertimos el tiempo en donde está nuestro corazón. Algunos invierten el tiempo en estudiar la palabra, en memorizar versículos, en orar, en visitar. Otros invierten el tiempo en otras cosas, en estudiar, en prepararse, todo el día les lleva, o en trabajar, lo cual está bien, cada cosa en su edad y en su momento. Leí de Mozart, que fue uno de los músicos de la historia más importante. Desde los 3 años, él practicaba 8 horas por día música y dedicaba 8 horas de su tiempo a la música. Obviamente que ese hábito lo llevó a ser uno de los genios en esa área. Bueno, nosotros deberíamos ser genios en el reino de Dios. Amén. No escuché, amén. ¿Qué es arrepentimiento? Es una palabra que tiene distintas, según quien lo diga y en qué circunstancia, digamos que cambia su significado. Pero ¿qué es arrepentimiento para la Biblia? Nos tiene que interesar muchísimo este tema. Si lo quisiéramos traducir más o menos del griego al castellano, tendríamos algunas definiciones. No todas las palabras en griego son exactamente o pueden ser exactamente traducidas con una sola palabra al castellano, pero más o menos significaría cambiar de actitud. Hay una actitud de la cual vamos a hablar ahora, equivocada, que viene de nuestra vieja naturaleza, que viene de la herencia de Adán, que se rebeló contra Dios, que quiso hacer lo que se le dio la gana, y arrepentimiento sería cambiar esa actitud por una actitud nueva. En griego la palabra es metanoia, y también puede traducirse, y sería todavía más exacto, cambiar la mente. Diego nos habló recién sobre nuestra mentalidad, cambiar nuestra manera de pensar. Y si ustedes unen cambiar de actitud, cambiar de mente, van a ver que si no cambiamos nuestra manera de pensar, va a ser muy difícil que cambiemos la actitud equivocada. Nuestra manera de pensar, de alguna manera, condiciona nuestra manera de actuar. Por eso hay un llamado en la Escritura de cambiar la forma de pensar para la forma de actuar. Jesús predicó el arrepentimiento para perdón de pecados. Si es verdad que la obra de Cristo, la sangre de Cristo y todo lo demás es la que nos permite, si nos arrepentimos, entrar al reino de Dios. La parte de Dios fue hecha perfecta. Una vez y para siempre, dice Hebreos 10, fue hecha la ofrenda que quita el pecado del medio. La parte nuestra es poner la fe en esa obra, y el resultado de esa fe tiene que ser un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio de actitud.
Jesús sanó a los enfermos, Jesús liberó a los endemoniados, resucitó muertos, multiplicó los panes y los peces y cuántas cosas más. Las multitudes lo seguían, pero en medio de todo eso, el relato de los evangelios que cuentan lo de las multitudes y cuentan de los milagros y cuentan de todo, y fue de aldea en aldea haciendo esto y predicando el reino de Dios. En otras versiones o en otras ocasiones, los evangelistas dicen que hizo esto y enseñando el reino de Dios. Jesús predicaba y enseñaba el reino de Dios. Y Jesús enseñaba mucho sobre lo que Dios quiere para la vida del hombre, porque la enseñanza es la que nos acomoda con la voluntad de Dios y la que produce en nosotros la conciencia de que algo está mal. Por eso en el Sermón del Monte, que fue predicado a sus discípulos, que es toda enseñanza sobre la vida cristiana, uno dice, ¿y qué hacía la multitud ahí? Estaba aprendiendo. ¿Qué estaba aprendiendo? Que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, hoy también se puede decir con otro, y se casa con otra, comete adulterio. Y si ahí había alguien, una mujer o un hombre, que había dejado a su esposo, a su esposa, y él estaba casado con otro, la enseñanza de Jesús producía convicción de pecado, le enseñaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero cuando Jesús predicaba el reino, siempre hubo un llamado, hubo una orden, hubo un mandato de arrepentirse. No solamente Jesús, sino también los discípulos. El arrepentimiento es una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y yo estoy tratando hoy, con lo que voy a hablar, de que cada uno revisemos si realmente estamos arrepentidos y revisemos cuáles son las áreas en las que no estamos arrepentidos y tenemos que cambiar de actitud. En Marcos 1, 14 y 15, casi todos conocemos ese versículo, dice que Jesús vino a Galilea predicando, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, creed en el Evangelio. Fíjense, arrepentidos, arrepiéntanse, cambien de actitud y crean en esta buena noticia de que el reino de Dios se acercó, de que no necesitamos más vivir bajo la autoridad de Satanás, bajo la potestad de las tinieblas, sino que el reino, la autoridad de Dios en la persona de Cristo se acercó. ¿Y qué hay que hacer para estar bajo esa autoridad? Arrepentirse y creer en el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en Pentecostés, dice la Escritura que Pedro predicó ese sermón, que ustedes lo tienen en Hechos 2, que de alguna manera abrió los ojos de la multitud, no sabemos cuántos había, quizás había 10, 12.000 personas, y 3.000 creyeron, y compungidos de corazón, porque de repente la fe les hizo ver que habían crucificado al Cristo de Dios. Preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Y la respuesta de Pedro no podía ser diferente que la enseñanza de Jesús. Pedro les dijo, arrepiéntanse. Pedro les dijo, se tienen que arrepentir. Se tienen que bautizar para perdón de los pecados y van a recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y lo dice varias veces las Escrituras, y estoy lleno de versículos para leerles, no sé si vamos a tener tiempo. El apóstol Pablo predica por primera vez, ni más ni menos que a los griegos, ni más ni menos que en Atenas, el centro de la cultura, el centro de la filosofía que dominaba el Imperio Romano,
y sigue dominando todavía Occidente. Y estando ahí, Pedro se junta con estos sabios, con estos filósofos que la Biblia los llaman epicúreos y estoicos, y están ahí queriendo escuchar. Y Pedro les dice: ese altar que ustedes tienen al Dios no conocido, a ese Dios yo le vengo a predicar, que es el creador del cielo, de la tierra. Y ahí les habla y termina su mensaje diciendo: pero Dios, porque ahí estaban llenos de divinidades, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ¿cómo dice? A todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta. Miren cuál es el mensaje de los apóstoles, el mismo de Jesús. Es un llamado al arrepentimiento, para el perdón de pecados. Pedro predica por primera vez a los gentiles en casa de Cornelio. Los gentiles reciben el Espíritu Santo y se bautizan. Los gentiles son los no judíos. Era la primera vez. Y los primeros cristianos, nuestros primeros hermanos, no sé por qué no tenían luz, no habían escuchado atentamente a Jesús, pero estaban casi convencidos que para ser cristianos primero había que ser judíos. Y cuando Pedro llega a la iglesia en Jerusalén, lo están esperando toda una comisión con la cara larga. Y dice: Pedro, ¿qué hiciste? ¿Cómo que los gentiles? ¿Cómo que le predicaste y bautizaste a los gentiles? Le piden cuenta, a sus propios discípulos le piden cuenta. Lean Hechos capítulo 11. Y Pedro empieza a decirle: muchachos, me pasó así, así, Dios me habló, me dijo que no llame inmundo lo que Él santificó. Aparecieron dos, me buscaron, fui a la casa. Cuando llegué a la casa se postraron, un ángel se me adelantó, les habló. No tuve más remedio. Y cuando estaba en la mitad de la predicación, vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos. ¿Y cómo no los iba a bautizar? Y los discípulos que estaban escuchando se sorprendieron, eran los ancianos de la iglesia, los diáconos y los demás pastores, y dijeron: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se sorprendieron. Entonces los gentiles también pueden ser salvos. Y Dios le concedió que se arrepientan para vida. Arrepentimiento es dejar de hacer y de pensar como estábamos haciéndolo y poner nuestra mente y nuestra voluntad debajo de la autoridad de Cristo. Es entrar al reino de Dios. Quisiera decir, para que no haya confusión, lo que no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar quebrantado. Muchas veces hemos visto a algunas personas llorar muy quebrantados para volver a hacer lo mismo la semana que viene. Arrepentimiento no es admitir nuestros errores. Algunos los admiten en un ataque de sinceridad, en una reunión, en un grupo: Señor, porque mi carácter, porque otra vez le pegué a mi mujer. Y todos llorábamos, se arrepintió, no, porque la semana que viene le vuelve a pegar. Entonces no es arrepentimiento admitir nuestros errores, o nuestros pecados, o nuestra mala actitud. Algunos hacen eso porque tienen remordimiento, pero no arrepentimiento. Y arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento es: bueno, estuve mal, pero no cambiás. No te das cuenta de que tienes que cambiar tu manera de actuar, tu manera de pensar. Tampoco es arrepentimiento, y de esto tenemos mucho, confesar las cosas que se van descubriendo. Hace poco en el interior tuvimos un caso de un muchacho, una chica, de una congregación, y entre ellos comenzó una relación un poco demasiado cercana, y alguien los enfrentó,
Le dijo, che, ¿es verdad que ustedes están mensajeando 3, 4, 5 veces a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde? Y bueno, sí, la verdad que sí, que es verdad. ¿Y qué más? No, nada más. De repente apareció alguien y dice, che, ¿es verdad que los vieron en la plaza abrazados, besándose? Y bueno, sí, pasó una vez. ¿Y qué más? No, nada más. Escúchame, basta, por favor. Decidí qué querés hacer con tu vida. Porque fuimos descubriendo hasta que se descubrió todo. No están arrepentidos. Me llaman y me dicen, los tenemos que disciplinar. No, ni pierdan tiempo. Nosotros no podemos disciplinar al que no se arrepintió. ¿Qué vamos a actuar sobre la vida de uno que no se arrepintió? Va a seguir haciendo lo mismo. Solamente cuando vemos un verdadero arrepentimiento, la iglesia puede actuar. El hijo pródigo, ustedes conocen más o menos la historia, estaba en el chiquero, lejos, muy lejos, en un país, en otro país, en un país lejano, dice la Escritura. Y estando en el chiquero, empezó a razonar. Dice la Escritura que volvió en sí. Y estando ahí alimentando a los cerdos, por eso estaba en el chiquero, quería comer de la comida de los cerdos y no le permitían. Ahí Jesús se pasó porque no había nada más inmundo que un cerdo, y la verdad que a este joven lo puso en la situación más espantosa que cualquier judío podría estar en su historia. No poder comer ni siquiera la comida de los cerdos. Y entonces dice, no, pero ¿qué hago yo acá? Yo me equivoqué. En la casa de mi padre cualquier peón tiene abundancia de pan y yo acá estoy muerto de hambre. No, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado, y hace toda la explicación. Y todos nosotros nos alegramos, decimos, se arrepintió. ¿Sabes qué no? Porque al año le vas a hacer un reportaje o vas al chiquero y él está, ¿y yo qué hago acá? En la casa de mi padre hay abundancia de pan, yo acá. Y a los 2 años, ¿y yo qué estoy haciendo acá? No, querido. Por supuesto que el camino al arrepentimiento es volver en sí. Es como el primer escalón. Pero el arrepentimiento es cuando se levantó, caminó hasta su casa, que si era un país lejano serían meses, se acercó al Padre y le dijo, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí funcionó el arrepentimiento porque hubo un cambio de actitud. Entonces no nos equivoquemos con lo que no es arrepentimiento. ¿Por qué hace falta hablar de arrepentimiento? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? La primera cosa es que hay una enfermedad en nosotros. Todo ser humano está enfermo de alguna manera. El pecado ha producido en nosotros la rebelión, esa enfermedad de la que yo estoy diciendo. En el capítulo 1 de Isaías, ustedes no lo busquen, anótenlo si quieren y después lo buscan en sus casas. Está hablando proféticamente Isaías y está diciendo a Israel, pero también nos sirve a nosotros. Les pregunta Dios al pueblo, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Porque la rebelión produce una enfermedad que se llama pecado, en distintos grados, de distintas formas. Y les dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta de los pies hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hay una enfermedad que se llama el pecado. Y esa enfermedad
justamente viene por causa de la rebelión. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Miren, la consecuencia de vivir de esa manera, Isaías 59, voy a leer 1 y 2, la consecuencia de vivir así, en rebelión con Dios, nos aleja de Dios. Podés venir a cantar, podés levantar los brazos, podés ir al grupo familiar, podés ganar el concurso de quién sabe más versículos, pero si hay pecado en tu vida, te quiero decir, Dios no está con vos. Dios está lejos de Dios. Dios se apartó de vos y no te quiere ni ver ni oír. Por eso Isaías dice: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Porque ellos decían: Señor, ¿qué pasa? Sálvanos. Señor, te rogamos y no estás oyendo. Isaías dice: queridos, la mano de Dios para salvarlos no se acortó, ni su oído se agravó para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios levantó una pared por causa de las iniquidades y los pecados. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No pierdas tiempo en las disciplinas cristianas de un discípulo. Si hay pecado en tu vida, si no hay verdadero arrepentimiento, si no estás dispuesto a un cambio de actitud en tus hábitos, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, porque el oído de Dios se cierra a tus oraciones. El remedio de Dios es el Evangelio del Reino. Tengo que hacer un curso para eso. El Evangelio del Reino, la obra perfecta de Cristo y la llegada de su autoridad. Ese es el remedio que Dios nos ha dado. Por eso Jesús predicaba justamente lo que leímos antes, que después que Jesús fue encarcelado, vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, diciendo: crean en la buena noticia, arrepintiéndose. Dios es el que buscó el remedio para nuestra enfermedad. Dios es el que preparó en Cristo, y por medio de la fe y del arrepentimiento podemos nosotros encontrar ese remedio. Y la sanidad, a ver si sale ahora, es el arrepentimiento. Es arrepentirnos de todo nuestro corazón. Es reconocer la obra de Cristo. Es saber que estamos viviendo en el reino de las tinieblas. Es saber que el juicio de Dios está sobre nuestra vida. Es saber que Dios ni nos oye ni quiere extender su mano para salvarnos por causa del pecado. Y de repente, cuando escuchamos el Evangelio del Reino y producimos en nosotros arrepentimiento, viene la sanidad a nuestra vida. Así dice Hechos 3:19, el apóstol Pablo predica a 5.000, nada menos que a 5.000, y ahí le está diciendo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tenemos una enfermedad, tenemos un remedio y tenemos la sanidad, que es justamente el arrepentimiento. Lucas relata, el Evangelio de Lucas, en varios de sus capítulos, cómo Jesús era seguido por mucha gente. Varias veces van a encontrar en Lucas esa referencia, yendo por todas las aldeas y por los pueblos y por las ciudades. Y la idea que da desde el capítulo 6 hasta el capítulo 13 es que la gente se iba agregando
a medida que veía los milagros, que escuchaba lo que Jesús hacía, de este pueblo se iban al otro, y del otro se iban al otro, porque dice que vinieron de tal lado, hasta de Siria, se juntaban las multitudes. Y la referencia de Lucas 12 dice, en esto, juntándose por millares la multitud. ¿Saben cuánto es un millar? Hola, los estudiantes. ¿Cuánto es un millar? Sí, no lo duden, son 1000. Son 1000 personas. Millares, ¿cuántos son? Por lo menos 2000. Por lo menos, pero aquí seguramente habíamos mucho más. Juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Miren la cantidad de gente que estaba siguiendo a Jesús. En esa circunstancia, y ahora sí los que tienen Biblia tienen que leer conmigo, viene este episodio de Lucas capítulo 13. ¿Lo tenía acá para poner el cañón, Dani? Dice Lucas, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Los que no tienen Biblia, escúchenme el relato con atención. Acá venía Jesús por todas las ciudades y por todas las aldeas, enseñando, iba a Jerusalén. Y alguien le dijo, este alguien le dijo, es uno de la multitud. Ahí están miles atropellándose unos a otros y venían siguiendo a Jesús. Jesús iba a Jerusalén y Jesús enseñaba. Y de la multitud alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Terrible pasaje. Aquí hay un desubicado total. Están en medio de un avivamiento donde hay tanta gente, millares y millares de multitud que se atropellan unos a otros, y Jesús enseñando. Y en medio de semejante avivamiento, en medio de ese entusiasmo, la gente está siguiendo y escuchando a Jesús, lo que cualquier evangelista de hoy quisiera tener, multitudes escuchándole. Un desubicado grita, Señor, son pocos los que se salvan. ¿Cómo son pocos los que se salvan? Mira la cantidad de gente que hay. ¿Qué preguntas si son pocos? ¿Quién que le diga a los hermanos? Los desubicados eran la multitud, que querían ver los milagros, los ciegos, cómo se le abrían los ojos. Les gustaba ver a los endemoniados largando espuma por la boca. Pero este, que escuchó lo que Jesús enseñaba, cuáles eran las condiciones para entrar al reino de Dios, este dijo, pero entonces, si es así, ¿quién se salva? Y le pregunta directamente, Señor, son pocos los que se salvan. Y todos lo miraron. Y lo miraron a Jesús, a ver qué decía. Y Jesús no les dijo si eran pocos o muchos. Jesús,
La pregunta era esa, ¿no? Señor, son pocos los que se salvan. Jesús le dijo, no a él, sino a todos los que estaban ahí. Porque la Escritura dice, y les dijo, acuérdense que está la multitud, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué quiso decir Jesús? Jesús dijo la salvación, no sé si es para muchos o para pocos, pero si te querés salvar, te tenés que esforzar por entrar por la puerta angosta. En el Sermón del Monte, como está escrito por Mateo, en Mateo 5, 6 y 7, porque el Sermón del Monte aparece 2 veces, también está escrito por Lucas en el capítulo 6, un poco más breve y con algunas variaciones, que le agregó cosas que no dice Mateo, pero el más completo es el de Mateo 5 y 6. En el capítulo 7 Jesús habla de este tema, de cómo ser salvo, por qué puerta entrar. Y Jesús dice literalmente, entrad, ¿por qué puerta? Por la puerta estrecha. ¿Por qué? ¿Por qué hay que entrar por la puerta estrecha? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Este pasaje le contesta mejor la pregunta que hace son pocos los que se salvan. Jesús es consciente que la mayoría quiere ir por la puerta ancha y el camino ancho, que lleva a la perdición. Que la gente no le gusta entrar por la puerta angosta, no le gusta entrar por la puerta estrecha, y no le gusta ir por el camino angosto. Jeremías 21:8 dice, hay solo 2 caminos. Y le dice a Israel, escojan el camino correcto, el camino de vida, así dice Jeremías, y el camino de muerte. Estas 2 puertas significan exactamente eso, la vida o la muerte. No significa mayor consagración, mejor discípulo o peor discípulo. Significa o vivís o morís. Depende la puerta y el camino que elijas. El camino de muerte tiene una puerta ancha. ¿Qué significa la puerta ancha? Entra todo. Entra lo que se te ocurra. ¿Querés ser moralista? Podés entrar. ¿Querés ser un borracho drogadicto? Podés entrar. ¿Querés ser un ladrón, un sinvergüenza? Podés entrar. ¿Querés ser una buena persona que vive según sus propios criterios? Podés entrar. La puerta ancha da para todo. Podés entrar siendo materialista, podés entrar siendo ocultista, podés entrar siendo injusto, podés entrar devolviendo mal por mal, podés entrar lleno de vicios. La puerta ancha es ancha, y cuando entras, el camino es igual que la puerta, bien ancho. Podés caminar toda tu vida por ese camino de muerte, de perdición, que lleva justamente a la muerte eterna. Y el camino, y bueno, Jesús dice que ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y que muchos son los que entran por ella. Y el camino de vida, estrecha es la puerta, angosto el camino, lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y permítame aquí que yo haga
una pequeña observación. Durante muchos años, aún cuando era un niño, un adolescente, y escuchaba hablar de esto y cantábamos, había canciones de cómo entrar, yo siempre me imaginé que Jesús nos ponía frente a dos puertas. La puerta bien ancha, donde muchos entraban, inclusive he visto cuadros famosos que describen estos versículos de Jesús, y estaba ahí la puerta ancha y al lado una puerta angostita, y yo estaba ahí parado y decía, ¿me meto por esta o me meto por esta? ¿Por cuál de las dos me meto? Porque esta es la que me gusta, pero me lleva a la muerte, y esta es la que no me gusta, pero me lleva a la vida. Pero cuando leí un poco más detenidamente hace unos años, estudiando el Sermón del Monte, me di cuenta que no es así. En primer lugar, Jesús dice, esforzaos. Así le dice a la multitud. No es fácil entrar por la puerta angosta, estrecha. Hay que esforzarse. Y en Mateo capítulo 7 dice, son pocos los que la hallan. No solamente hay que esforzarse, sino hay que buscarla. No está ahí nomás a disposición de cualquiera. Lo que está ahí a disposición de cualquiera es la puerta ancha, pero la puerta estrecha la tengo que buscar. Tengo que buscar a Dios. Necesito orar, necesito clamar, necesito renunciar, necesito el arrepentimiento para poder entrar por la puerta estrecha. El apóstol Pedro escribe en su primer carta y dice en el capítulo 4, si el justo, o sea, el que ha sido justificado por Dios, el que ha entrado al reino de Dios, el que pasó por la puerta estrecha, si el justo con dificultad se salva. No es que, bueno, entré, soy justo, ya está. Con dificultad se salva. Tiene que cuidar sus ojos, sus oídos. Tiene que cuidar sus tentaciones, su corazón, sus pensamientos. Tiene que cuidar de guardar y de tener aceite en la lámpara, de que el fuego no se apague en su vida. Es todo una tarea, un esfuerzo. Y con dificultad se salva. ¿A dónde o en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y hermanos, quiero decirles que el camino que está después que entramos por la puerta estrecha es tan angosto como la puerta. No sé por qué imaginación filosófica de la Biblia los cristianos en este siglo creen que para entrar tienen que entrar por la puerta estrecha, pero que después el camino se ensancha. Y no es así. Hay una sola puerta y un camino angosto. Tenemos que seguir de la misma manera que hemos entrado. Tenemos que seguir pagando el precio hasta el final. Quisiera darles dos ejemplos, uno negativo y otro positivo. Hace muchos años atrás, por el año 85, un hermano que se convirtió venía al grupo de casa. Un día quiso hablar conmigo y me hizo una confesión. Y me dijo que había trabajado como repartidor en un delivery, un restaurante, no sé, una roticería. Y que el dueño lo había tratado mal. Y él se mudó, con su familia se mudaban en esos días. Y él trabajó hasta el último día que se mudaba. Y el último día se lo llevaba siempre, él volvía cada día con la bicicleta del reparto. Y él dice, la bicicleta cuando me mudé me la llevé a mi casa
la robé, la colgué de un gancho en el galpón, le saqué la canastita esa. Y yo dije, ¿y por qué me estás contando esto? Y porque orando Dios me mostró la bicicleta, volví al galpón, sigue colgada, y Dios me dijo que yo la robé y que la tengo que devolver. ¿Y para qué venís a hablar conmigo? Si ya te habló Dios, ¿qué te puedo decir yo? No, pero Él me trató injustamente. Yo quiero que vos juzgues. ¿Vos querés que yo juzgue lo que Dios te acaba de decir? No, vos tenés que ir y entregar la bicicleta. Y el próximo grupo familiar, oh hermano, no, para un segundo. ¿Devolviste la bicicleta? Y todavía no. No, tenés que devolver la bicicleta, hermano. ¿A qué venís acá al grupo? Dios te habló. Tenés que devolver la bicicleta. Ya habían pasado 3 años del episodio. Tenés que pedir perdón y devolver la bicicleta. Y el próximo grupo familiar, oh hermano, no, para un segundo. ¿Devolviste la bicicleta? ¿Vas a decirme siempre lo mismo? Sí, te voy a decir siempre lo mismo. Y te digo más, ni ores ni participes del grupo. Desapareció, nunca más volvió. Entiendo, después de unos años supe que vivía perdidamente en el mundo y en pecados muy groseros. Qué lástima, ¿no? Arrepentimiento es cambiar de actitud. Arrepentimiento es para la vida diaria. La puerta estrecha es eso. No podés hacer lo que se te da la gana. Tenés que estar bajo el reino de Dios. Eso significa verdadero arrepentimiento. Disculpen la expresión, por una tonta bicicleta perdió la vida eterna. Igual que el joven rico. El joven rico tenía $100 millones. Perdió la vida eterna por $100 millones. ¡Qué estupidez! Jesús lo invitó a ser parte de su equipo apostólico. Le dijo, vendé todo, dad a los pobres y seguime, vení conmigo. Se perdió la gloria de ser un discípulo de Jesús. Y se perdió la gloria de la vida eterna. Por un puñado de plata que, aunque se la pongan en el cajón, no le sirve para nada. El verdadero arrepentimiento es a lo que Jesús llamó a cada persona en su situación personal. Quiero decirte que Jesús hoy te está llamando al verdadero arrepentimiento de la situación que vos estás viviendo. Y estoy contando esto, y ahora les voy a contar el caso positivo, para que se den cuenta de que estoy hablando de cosas sencillas de la vida, donde el reino de Dios necesita ser aplicado. En Salvador Bahía hay un pastor que se llama Sergio Avilés, que somos amigos y yo lo conozco, y es abogado. Y yo conté esta historia muchas veces, pero gracias a Dios siempre hay alguno nuevo que me puede escuchar. Y Sergio, cuando recién se convirtió y entendió el Evangelio del Reino, su discipulador, que era Marcos Moraes, le dice, Sergio, para bautizarte tenés que entregar todo a Cristo, tenés que perder todo. Porque arrepentimiento es eso, entregar todo. Jesús expresaba el arrepentimiento diciendo cuáles eran las condiciones para entrar. No solamente usó la palabra, sino que la explicó. Y Jesús dijo, cualquiera que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Y el que ama padre, madre, esposo, hijo, hija, hermano más que a mí, no es digno de mí. Y el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahí termina el Evangelio de Jesús. Eso es arrepentimiento. Y Marcos le dijo, te doy una semana, haz un listado de todo lo que estás dispuesto a perder por causa del reino de Dios. Y si estás dispuesto a perderlo,
vení la semana que viene que te bautizamos. Que no podemos bautizar a nadie sin arrepentimiento, porque nos estaríamos mojando. Y el bautismo es para salvación, para muerte y resurrección. Si hay antes arrepentimiento. Ahora déjenme que les diga qué tenía que perder Sergio. Sergio era de Río de Janeiro, se había recibido de abogado. Y un amigo del padre, un constructor exitoso, que construía enormes edificios y hoteles a orilla de la bahía, de Salvador Bahía, que es una maravilla estar ahí. Yo pude estar, gracias a Dios, por distintas razones varias veces. Y era un hombre millonario. Y como era amigo del padre, este hombre lo empleó como abogado y lo llevó a vivir con él, que vivía solo porque se había separado de su esposa, no sé cómo era el tema de él. Pero la cuestión es que vivían en el último piso de un edificio que tenía no sé la cantidad de lujos y de habitaciones y todo de primera, y se veía toda la bahía, y vivían los dos solos, escuchen bien ahora, con 5 sirvientes que los atendían. Y en el garage había 3 coches de altísima gama, Mercedes-Benz, no sé cuánto, con un chofer esperando. Si Sergio o él querían ir a algún lado. Escuchen esto, a la hora de cenar, el cocinero que venía o el mozo que lo servía les traía la carta. ¿Qué quieren comer hoy? Porque había opciones. Así vivía Sergio, así lo tenía. Y toda la plata que ganaba, que era mucha, este hombre decía: Sergio, esa plata guardátela para tu futuro. Vos, todo lo que gasté en pasar, los gasto a la empresa, y vos tenés todo a tu disposición, así que no necesitas nada. Y así llegó Sergio al reino, porque ¿saben qué? Todo ese lujo y toda esa vida, esa gran vida, no llenaban el vacío que había en su corazón. Se sentía mal y empezó a buscar a Dios. Y ahora venía la lista de lo que había que perder. ¿Saben cuál era el colmo que yo escuché de esto? Que él podía elegir en qué dormitorio a dormir esta noche. Podía ser en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, no sé, era un hotel eso. Y vino esta lista y Sergio puso todo esto y dijo: Señor, estoy dispuesto a perder todo esto por causa de tu reino. Todos nosotros, cuando nos convertimos, decimos: Señor, estoy dispuesto a negarme a mí mismo, a dar mi vida por tu causa. Y total, no hay nadie con un revólver al lado, ¿viste? Diciendo: cuando termine de bautizar te mato, como en algunos países. Y es fácil, cuando no te pasa nada, es fácil rendir la vida, decir: te voy a seguir hasta el final. Aun cuando cantamos, te alabaré para siempre, mis labios no callarán. Hasta que termina la reunión te empiezas a pelear con otro. Bueno, eso aparte, no paso la ofrenda por esto. Pasó un mes. Y el patrón de Sergio, el dueño de todas las empresas, en un desayunaban juntos, le dice: Sergio, firmame estos papeles, por favor, como abogado. Sergio empieza a mirar y dice: pero estos papeles son todos mentirosos. Estos papeles son una estafa tremenda. Y el hombre le dice: ¿cuál es el problema? ¿Cómo cuál es el problema? Yo estoy siguiendo a Cristo, yo te dije que me había rendido a Cristo. ¿Saben cuál era el tema? Los que no podían pagar
los departamentos construidos iban a un juicio y eran rematados, y él estaba arreglado, este hombre, con el fiscal, con el juez, no sé, con María y todos los santos. Estaba arreglado y el departamento por 2 pesos volvía a ser de él, lo volvía a vender. Y ahora había que firmar esos papeles porque había 7 u 8 de esos que había que licitar, pero ya estaba todo arreglado, que la licitación la ganaba él. Y Sergio le dice, yo no puedo firmar esto. Y él le dice, Sergio, te voy a hacer una pregunta. Les dice el dueño, el empleador, ¿de dónde te crees que sale todo este lujo con que vivimos? ¿Del trabajo honesto? Y él dijo, no sé de dónde sale, pero yo esto no lo firmo. Bueno, si esto no lo firmás, te doy una semana, si no, por favor, te vas de mi casa, te vas de mi empresa, te buscas un trabajo y se terminó nuestra relación. Inclusive, esto es un agregado, este hombre llamó a su amigo que era el padre de Sergio, que era miembro de una congregación y era maestro de escuela dominical. Y el padre lo llama a Sergio y dice, Sergio, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Qué más querés? Todo lo que te da este hombre, poné la firma de una vez por todas. Así que tuvo mucha tentación, mucha presión por todos lados. Pasó otro mes y su discipulador, no sé qué tuvo que hablar con él porque él iba y venía a los encuentros, salían a predicar a la plaza, decían varias cosas, y lo llama a la casa. Nunca lo había llamado, pero lo llama a la casa. Y tiene el teléfono de donde él vivía antes con este hombre que lo había echado. Y lo llama y le pide por Sergio. Y el hombre le dice, no, Sergio hace un mes que se fue de esta casa, no vive más acá. Y entonces se preocupan. ¿Qué es? ¿Cómo que este hombre no vive más en esa casa? Y está viniendo 2 veces por semana, 3 veces por semana a tener comunión a los encuentros y nunca me dijo nada. Yo soy su coyuntura, ¿en qué anda este muchacho? Se empezaron a preocupar. Y en cuanto apareció Sergio, le dijo, che, vení, hace un mes que no vivís en tu casa, yo no sé nada, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me dijiste? Estoy viviendo en una pensión donde tenía que cocinarse, hacerse la cama, una cosa muy, muy pobre. ¿Y por qué no me dijiste? Le contó todo lo que había pasado. Y escuchen lo que es el Evangelio del Reino y el arrepentimiento. Sergio dijo, ¿por qué te tengo que decir? Si el día que yo me bauticé, hice una lista de todo lo que iba a perder y lo perdí todo en el bautismo. Y cuando uno pierde todo, no tiene más nada para perder. ¿Se dan cuenta lo que es el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento es que no me voy arrepintiendo de a poquito. Es un cambio de actitud que me lleva a la fe, por la fe, a arrepentirme y a bautizarme. Y en el bautismo perdí todo. Por eso nos cuesta entender cuando hay hábitos inmundos en algunos jóvenes. Y dicen, no, pero no puedo, pero la tentación, pero mi pasado, pero... Hermano, el verdadero arrepentimiento te hace perder todo el mismo día en que te entregaste al Señor. Amén. Seguimos con el relato de Lucas 13. Dice que el padre de familia se levanta y cierra la puerta. No me pregunten qué es, pero la cuestión es que hay un lugar donde entraron los que tenían que entrar, se esforzaron por entrar por la puerta estrecha y acá el padre de familia cierra la puerta. Y algunos llegan y comienzan a llamar, diciendo, Señor, Señor, abrinos. Y acá están los perplejos.
¿No pueden creer? ¿No pueden creer que Jesús les dice, no sé de dónde sois? Yo a ustedes no los conozco. Y ellos comienzan a decir, pero Señor, ¿cómo que no los conoces? Mirá, fíjate, soy yo, Pedrito, soy yo, Juan, soy yo, María, soy yo, Juan. Delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Señor, mirá que no falté a una reunión durante años y en el grupo familiar soy parte del núcleo. Así. Y de adentro el Padre dice, no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Y Jesús contesta con esta parábola la pregunta de la multitud. ¿Son pocos los que se salvan? No sé si son pocos o muchos, pero vos esforzate a entrar por la puerta estrecha. Y lo próximo que dice Jesús, es, y allí donde van será el llanto y el crujir de dientes. Ninguno de ellos quiso pagar el precio de entrar por la puerta estrecha. Hermanos, no se trata de asistir a reuniones, de encuentros en las casas, de retiros, de ser maestro de algunos niños, ni de cantar, ni de alabar, ni de aplaudir, ni de saltar, ni de girar. Es necesario para entrar al reino de Dios un verdadero arrepentimiento. Hay un pasaje también en Lucas 13 donde Jesús está hablando con la multitud, increíblemente, que le está siguiendo, y la multitud esta le cuenta este episodio de que Pilato había mezclado la sangre de algunos galileos con el sacrificio que ellos hacían, los paganos, y Jesús les dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? A veces nosotros nos comparamos con los que están cometiendo pecados groserísimos y nos sentimos mejores que ellos. Y Jesús dice, ¿ustedes creen que porque ellos hicieron tales cosas eran más pecadores o son más pecadores que ustedes? ¿Y cómo se soluciona esto? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y le contaban de 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Eran noticias del día. Y Jesús dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Me llama la atención cómo Jesús aprovecha cualquier cosa para llamar a la gente al arrepentimiento, para volver a repetir lo mismo que viene repitiendo por todas las aldeas, las ciudades, por todos los poblados, por todos lados, cuando enseña el Evangelio del Reino. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? La verdad de Dios te está llevando al verdadero arrepentimiento. Hay una frase que me gustó mucho. O la verdad de Dios te aleja del pecado, o el pecado te aleja de Dios.
Hermanos, no hay una puerta semi-estrecha o una puerta semi-ancha. Por eso digo que Diego me predicó parte del mensaje. No hay una tercera puerta para aquellos que no quieren ir por la puerta tan ancha, pero tampoco están tan dispuestos a la exageración de que nada se puede hacer, de que todo está mal. No hay dos puertas. Una es la puerta de la vida, como dice Jeremías, y la otra es la puerta de la muerte. Quiero decirles para terminar que esta actitud de arrepentimiento debe seguir en nosotros hasta el fin de nuestra vida. Toda nuestra carrera como discípulos de Jesucristo tiene que estar absolutamente impregnada de una actitud de arrepentimiento. Ustedes saben que la vida cristiana es un suceso. Cuando yo me rindo a Cristo, cuando yo por la fe entrego mi vida, me arrepiento, me bautizo, soy lleno del Espíritu Santo, es un suceso. Comenzó algo. Pero también es un proceso que me va llevando hasta alcanzar la imagen de Cristo. Por eso Filipenses dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el proceso. Durante ese proceso voy aprendiendo la voluntad de Dios. Cada vez más, que a medida que voy creciendo, Dios tiene diferentes demandas para nuestra vida. Y gracias a Dios que podemos ponernos delante del Señor y el Espíritu Santo, que es muy fiel y que es el más interesado que nosotros de que seamos transformados a la imagen de Cristo, me va diciendo, está mal en este punto. ¿Y qué hay que aplicar cuando Dios te habla? ¿Qué hay que aplicar? Arrepentimiento, cambio de actitud. Esa actitud no es para entrar al reino, es una actitud nueva que está en mi corazón. Y continuamente el arrepentimiento tiene que estar funcionando en mi vida. El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, en el capítulo 2, les dice justamente esto. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Algunos reciben a Jesús como el Salvador que le va a dar vida eterna. Y toda su vida se pasa de alguna manera esperando morirse para la eternidad y aquí no sabe ni lo que tiene que hacer. Otros lo reciben como el sanador y todo lo que hablan es de sanidad. Otros como el prosperador, como el que me va a dar plata, como el que me va a dar lo que necesito. Pero ¿cómo lo recibiste vos? ¿Qué evangelio te predicaron? Predicamos el evangelio del reino, el evangelio del arrepentimiento. Y así como recibiste al Señor, así andad en Él. ¿Cómo tengo que andar? Tengo que andar reconociéndole como Señor. Tengo que andar con una actitud continua de arrepentimiento. Porque ninguno de nosotros puede pararse aquí y decir, yo ya llegué a la meta, soy como Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que hay cosas que tienen que cambiar en nuestra vida. Significa que hay cosas que hay que sacar y hay otras que tendremos que incorporar. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Porque cuando Dios nos muestra a través de la palabra, a través de la oración, a través de los hermanos, a través de las relaciones firmes, como sea, a través de un mensaje público, cuando Dios te muestra que hay algo que está mal, tiene que funcionar en tu vida el arrepentimiento. Así tenés que andar en Él. Hermanos, necesitamos revisar nuestras vidas. Necesitamos revisar nuestro arrepentimiento. Necesitamos darnos cuenta que si tenemos problemas por hábitos pecaminosos,
si tenemos problemas por un carácter que no responde a la mansedumbre de Cristo, si tenemos problemas de celos, de envidia, de competencia, tenemos que clamar a Dios para que Dios nos revele, nos muestre, nos diga. Ya se me fue la hora, yo podría contarles algunas experiencias de esto. Pero ¿qué pasa cuando detectamos eso? Tenés que hacer el cambio. ¿Y cómo hago el cambio? Arrepintiéndote. Necesitamos hoy, como el día que creímos y nos bautizamos, hoy necesitamos también arrepentirnos. Muchas gracias por escuchar.